Donald Trump se retira del Acuerdo de París. El presidente estadounidense prometió durante la campaña electoral de 2016 abandonar el Pacto por el Clima, que consideraba perjudicial para la economía del país. El gobierno de Estados Unidos inició hace un mes el proceso formal para retirarse del Acuerdo Climático de París. Es el mayor pacto para hacer frente a la crisis climática que establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global. Hasta 185 países lo han respaldado y han presentado planes para recortar sus emisiones de gas de efecto invernadero, como pide el acuerdo. Abandonar el Acuerdo de París es un proceso largo y complejo, aunque Trump anunció el 1 de junio de 2017 que quería dejarlo. Los Estados Unidos deben formar parte del acuerdo al menos 3 años. Este plazo acabó hace un mes y, a principios de noviembre, el presidente de los Estados Unidos comunicó a las Naciones Unidas su decisión formal de abandonar el acuerdo. La salida aún se retrasará y se calcula que el país podría salir definitivamente del pacto en noviembre de 2020, justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si los estadounidenses eligen a otro presidente, podrían volver a formar parte del acuerdo. El anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sumó al país al acuerdo en 2015. Se comprometió a recortar entre el 26 y el 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pero durante su campaña electoral, Trump prometió abandonar dicho pacto porque lo considera perjudicial para la economía estadounidense. La industria del país ahora mismo depende bastante de las energías fósiles. El presidente Trump tomó la decisión de retirarse del Acuerdo de París debido a la carga económica injusta impuesta a los trabajadores, las empresas y los contribuyentes estadounidenses, defendió el secretario de Estado Mike Pompeo. De hecho, durante la campaña electoral de 2016, Trump llegó a calificar el cambio climático de bulo intento por China para frenar el crecimiento económico de los Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias por el medio ambiente serán evidentes, ya que los Estados Unidos es el segundo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite, después de China. Según datos del Centro Común de Investigación JRC, en total es el responsable del 15% de las emisiones a nivel global. Además, las emisiones de dióxido de carbono en los Estados Unidos crecieron un 3,4% a lo largo de 2018, alcanzando el nivel más alto de los últimos 8 años. Más del 40% de las personas de los Estados Unidos, 144,1 millones, viven expuestas a la contaminación del aire. Es un riesgo para su salud, según reveló el informe anual sobre la calidad del aire de la Asociación Estadounidense del Pulmón. El documento Estados del Aire 2019 toma como referencia el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017, los más recientes con datos fiables sobre la calidad del aire. El informe muestra de forma clara una tendencia perturbadora en la calidad del aire. Después de años de progreso en muchas áreas de los Estados Unidos, la calidad del aire está empeorando, dijo el presidente de la asociación, Harold Weimer. A pesar de la decisión de Trump, en Estados Unidos hay muchas personas e instituciones en contra de sus políticas medioambientales. El movimiento We Are Still In, Seguimos Dentro, aglutina a aquellos estados, ciudades y movimientos civiles que quieren que el país se mantenga dentro del Acuerdo de París y persiga los objetivos de reducción de emisiones. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha asistido a la Cumbre del Clima de Madrid para desvincularse de las políticas climáticas de Trump. Pelosi, acompañada de miembros del Senado y del Congreso, ha dejado claro su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Encargan los demócratas redactar las acusaciones para destituir a Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó este jueves que ha dado instrucciones al panel del Poder Judicial en su rama del Congreso para redactar las acusaciones formales del juicio político contra Trump.
En una breve comparecencia ante la prensa, Pelosi aseveró que los hechos son incuestionables. Las acciones de Trump violaron la Constitución y pusieron en juego la democracia estadounidense, por lo cual no dejó otra opción que actuar contra él. Pelosi enfatizó que si se permite que un presidente esté por encima de la ley, será a costa de la República, porque los abusos de poder de Trump van contra el corazón estadounidense. El informe final del Comité de Inteligencia del Congreso, que fue divulgado el pasado 3 de diciembre, afirma que Trump solicitó una interferencia extranjera para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en las presidenciales de 2020. Socavó la seguridad nacional al anteponer sus intereses políticos y ordenó una campaña sin precedentes para obstruir la pesquisa del legislativo Congreso. 3 especialistas en derecho constitucional declararon ante la Comisión Judicial de la Cámara Baja que los intentos de Trump de lograr que el gobierno de Ucrania investigara a los rivales demócratas del mandatario, reteniendo la ayuda militar a ese país, fundamentan el juicio político. En cambio, un cuarto experto que fue convocado por los republicanos advirtió que no se debe acelerar el proceso, pues sería el juicio político más breve de los tiempos modernos y el más escaso en pruebas, lo que sentaría un precedente peligroso. Los demócratas están apuntando el proceso para votar sobre la destitución de Trump alrededor de Navidad, mientras que el magnate llamó esta mañana a sus adversarios a que actúen rápidamente si van a acusarlo, para que pueda tener un juicio justo en el Senado y el país siga adelante. En una serie de comentarios que publicó por su parte en la red social Twitter, Trump reiteró que los demócratas no tienen un caso de juicio político contra él. Los acusó de estar degradando al país, de no importarles nada y haberse vuelto locos. Los republicanos apoyan de manera inquebrantable a Trump, al considerar que el proceso de juicio político es una farsa, porque los demócratas utilizan acusaciones sin fundamento para invalidar las elecciones de 2016 y destituir al mandatario. Pero el presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, insistió en que Trump cometió un delito y se excedió en sus facultades al pedir a un gobierno extranjero que interviniera en las elecciones estadounidenses. Luego fue descubierto y después obstruyó a los investigadores 2 veces. Con la aprobación del informe final sobre el juicio político contra Trump por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ahora corresponde al panel judicial de esa Cámara del Congreso decidir si presenta o no cargos contra el mandatario. Solo la Cámara de Representantes puede acusar a un presidente, una censura que requiere la votación por mayoría simple y que se da por asegurada en el contexto actual, pues los demócratas controlan esa rama del Congreso. Será al Senado al que corresponda después buscar el proceso de destitución, pero con el predominio republicano de ese órgano, es improbable que Trump sea removido del cargo. Abuso de poder para su beneficio personal a costa de la seguridad nacional es parte de lo que los demócratas están acusando al mandatario estadounidense Donald Trump. Nuestra democracia está en juego, el presidente no nos deja otra opción, dijo Pelosi en una intervención desde el Congreso en la que remarcó que las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución y aseguró que toma la decisión con tristeza y humildad. Cuando concluya la redacción de los cargos, se espera que antes que finalice el año se someta a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que salga adelante sin problemas, dada la confortable mayoría de los demócratas en la Cámara de 235 frente a 199, mientras que en el Senado los republicanos cuentan con una ligera mayoría de 53 escaños frente a 47 de los demócratas. Sin embargo, las leyes exigen para que un proceso de destitución salga adelante que se dé el respaldo de 2/3 de la Cámara Alta, por lo que sería necesario el voto a favor de la destitución de Trump de una veintena de senadores republicanos, algo altamente improbable. El actual presidente republicano se convierte así en el cuarto inquilino de la Casa Blanca que encara un juicio político del que salieron airosos en su momento Andrew Jackson 1865 a 1869
y Bill Clinton de 1993 a 2001, y que forzó a renunciar a Richard Nixon de 1969 a 1974 antes de que se produjera.